Hola, soy Pilar Mesa y hoy les voy a hablar sobre órganos artificiales y trasplante de órganos, tocando igualmente el tema de donación. Y bueno, esta es la lista de los temas que vamos a tratar. Vamos a ir revisándolos poco a poco. Para comenzar, vamos a revisar un par de conceptos. Primero, el trasplante de órganos, que no es más que el proceso de transferir quirúrgicamente un órgano donado a una persona a la que se le diagnosticó insuficiencia orgánica, es decir, cuando uno de sus órganos deja de funcionar. Muchas enfermedades pueden desencadenar una insuficiencia orgánica, incluidas la enfermedad cardíaca, la hepatitis, la fibrosis quística y la cirrosis. No obstante, el trasplante es un procedimiento que no se realiza solo con el conocimiento médico y tecnológico. Necesita obligatoriamente la existencia de donantes. Entonces, entendemos por donación de órganos aquella remoción de órganos o tejidos del cuerpo de una persona que ha muerto o de un donante vivo, con el propósito de realizar un trasplante. Las personas que necesitan un trasplante de órganos suelen tener que esperar el órgano durante un largo tiempo. Los médicos deben hacer coincidir a los donantes con los beneficiarios para reducir el riesgo de rechazo del trasplante. Esto ocurre cuando el cuerpo de quien recibe el órgano niega el órgano nuevo, provocando que no funcione correctamente. Con el objetivo de conocer si existe asociación entre la donación y los trasplantes de órganos en países de Latinoamérica, se evaluaron las variables tasa de pacientes trasplantados por millón de población y tasa de donación de órganos cadavéricos reales por millón de población, obtenidos del Registro Internacional de Donación de Órganos y Trasplantes. Se encontró que las mayores frecuencias de trasplantes realizados se presentan en los países más poblados de Latinoamérica, como Argentina, Brasil o México. Si bien México tiene la tasa de donación de órganos de pacientes vivos más alta de Latinoamérica, Argentina y Brasil encabezan los registros oficiales de donación de órganos cadavéricos. La baja tasa de donación de órganos cadavéricos es una limitante para realizar trasplantes en algunos países. La falta de órganos para trasplante es el mayor obstáculo que enfrentan los sistemas sanitarios de todo el mundo, y los estudios evidencian que las razones de la carencia de órganos para trasplantes, aunque variadas, tiene entre sus causas principales la desconfianza, provocada por la falta de información sobre los mecanismos de adjudicación. Aunque los niveles de desinformación difieren, influenciados por la cultura y el grado de desarrollo de los estados y sus legislaciones sanitarias, los principales motivos que se esgrimen por quienes se niegan a donar sus órganos se relacionan con mitos sobre la falta de garantías de que pacientes graves recibirán una atención adecuada y segura en los momentos finales de vida, y desconfianza en los procedimientos de adjudicación. Los estudios muestran una estrecha relación entre la falta de voluntad para ser donante y la fuerte creencia de que la distribución de órganos para trasplante está influenciada por razones que no responden a criterios de necesidad médica, sino que, en cambio, a elementos considerados injustos, como son el estatus, el dinero, el origen étnico, los contactos, etc. Cuando las tasas de donación no cubren la demanda, los criterios de asignación deben ser definidos a nivel nacional o subregional por un comité formado por expertos en las especialidades médicas pertinentes, bioética y salud pública. Las reglas así definidas deberán ser equitativas, justificables y transparentes, para lo cual cada paso en el proceso de adjudicación debe estar documentado y debe ser susceptible de explicarse. Lo relevante es que la gente pueda saber cómo avanza la lista de espera nacional o regional y con qué criterios se entregó un órgano a determinado paciente, y para ello la autoridad debiera tener claramente definidos y en funcionamiento los procedimientos. Sin embargo, la falta de regulación y sobre todo de criterios claros y efectivos en la adjudicación de órganos
hace casi imposible que los ciudadanos puedan tener noticias fidedignas sobre por qué determinada persona recibió un órgano. Vale la pena entonces preguntarse sobre el dilema que se genera frente a la demanda de transparencia y el respeto a la confidencialidad de los pacientes. Luego, lograr que la gente confíe en el sistema en un contexto de confidencialidad requerirá mejorar sustantivamente los actuales mecanismos de adjudicación, haciendo transparente el proceso en todas sus etapas y permitiendo que el público participe en la determinación de los criterios que deciden, finalmente, quién podrá seguir viviendo. Cada año, miles de personas mueren en espera de un trasplante de órganos. Por eso, desde hace más de 2 décadas, hay investigadores en todo el mundo tratando de fabricar órganos humanos fuera del cuerpo y erradicar la necesidad de usar órganos de donadores cadavéricos. Se utilizan células embrionarias o células reprogramadas obtenidas del propio paciente para intentar construir un órgano nuevo. La ingeniería de tejidos podría permitir a los médicos reparar o reemplazar tejidos y órganos desgastados con partes vivas y como en funcionamiento. Los médicos utilizan desde hace mucho tiempo piel fabricada gracias a la ingeniería de tejidos para sanar quemaduras graves u otras lesiones. Otros científicos utilizan diferentes tecnologías de bioimpresión en 3D para crear nuevos tejidos u órganos. Han impreso riñones 3D y otros órganos que lucen como los verdaderos, pero si bien la mayoría de estas partes del cuerpo impresas tienen la forma correcta, no funcionan completamente aún. Muchos métodos de ingeniería de tejidos usan células madre que pueden ser inducidas para convertirse en diferentes tipos de células. Un equipo de investigación guió a las células madre para que se transformaran en una estructura 3D que puede responder a la luz. Este método podría algún día conducir a nuevas terapias para trastornos oculares. Otro enfoque, llamado descelularización, implica la remoción de todas las células de un órgano. Lo que queda es un marco fino y pálido que contiene las proteínas estructurales naturales del órgano, incluidas las vías para los pequeños vasos sanguíneos y los nervios. Al infundir nuevas células a esta matriz similar a una red, algunos investigadores lograron crear con éxito riñones, hígados, corazones, pulmones y otros órganos de animales que funcionan. Para nuestra investigación, se entrevistaron a 25 jóvenes universitarios de diferentes carreras, con edades entre 18 y 21 años, de los cuales 16 eran mujeres y 9 hombres. Aquí se muestra una lista de los participantes. Ante la cuestión de si aceptarían donar sus órganos, nos encontramos con el asombroso dato de que en su mayoría, en este caso el 92%, estaría dispuesto en convertirse en donador. Contrastándolo con los datos investigados en relación con la situación en Latinoamérica y sobre todo en México, podemos pensar que la población joven tiene una mentalidad más abierta a favor de la donación de órganos. Igualmente, sobre la interrogante de si estarían de acuerdo con donar los órganos de algún familiar fallecido, y a pesar de tener un considerable número de indecisos, podemos apreciar que en su mayoría están a favor de donar esos órganos. Sería interesante aumentar el número de entrevistados e incluir a representantes de otras edades para un mejor análisis. Hablando de trasplantes de órganos, observamos una aceptación del 100%, es decir, que todos los entrevistados aceptarían, en caso de requerirlo, que se les practicara un trasplante de algún órgano. De ese 100%, el 32% preferiría que le fuera trasplantado un órgano proveniente de un donador. El 20% aceptaría que le fuera implantado un órgano artificial, quedándonos un 48% que no tiene preferencia por uno u otro. Teniendo en cuenta los dos primeros datos,
vemos una inclinación mayoritaria hacia el trasplante de un órgano biológico. Entre las razones principales de esta preferencia encontramos, en base a los comentarios de los entrevistados, la desconfianza hacia los órganos artificiales. Aún existe una gran cantidad de población en contra de la donación de órganos, una práctica que puede salvar la vida de miles de personas a lo largo de todo el mundo. La creación de órganos artificiales podría funcionar como alternativa a ese rezago. Sin embargo, al ser producto de ciencias aún experimentales, no son la solución inmediata a nuestro problema. Lo importante por ahora es crear conciencia en la población, para que mientras perfeccionamos los nuevos inventos, reduzcamos las tasas de defunción por la espera de un órgano para trasplante.